Déjame buscarlo. Ya. ¿Tenían alguna pregunta o duda de la clase anterior? No se me nota mucho a veces, pero... ¿Aló? ¿Me escuchan? Sí, profe. Ya. Doctora. Ahí sí. Ya, entonces, nuestro último caso. Ahí está, ya. Entonces, el último caso era un hombre de 75 años con diagnóstico de diabetes mellitus 2 hace más de 20 años, que acude a control por aumento de volumen y enrojecimiento del pie derecho. Al quitarse el zapato, usted observa que tiene una lesión en la planta del pie enrojecida con secreción cerebroulenta. Al inspeccionar con pinza estéril, logra tocar la prominencia ósea de la cabeza del tercer metatarsiano. Al examen, el paciente está vigil, orientado temporoespacialmente, está afebril, con una presión de 145/90, frecuencia cardíaca 90 y febricular. Se palpan los pulsos hasta nivel popliteo, al lado derecho y tibial posterior al lado izquierdo. Tiene un llene capilar y temperatura conservada distal. El examen cardiopulmonar es normal y tiene un edema leve moderado en la extremidad inferior derecha sin signos de trombosis. Y ese es el pie que ustedes están evaluando. Ahí hay una úlcera que tú le puedes llegar a tocar la cabeza del metatarso. Ya, en el laboratorio destaca que tiene un hematocrito 32%, hemoglobina 10.8, 15.000 blancos con 1% baciliforme, 400.000 plaquetas, velocidad de sedimentación de 100, una PCR de 80, una CREA de 1.5 con nitrógeno ureico de 20, 10 leucocitos con 3 glóbulos rojos, bacterias una cruz, proteinuria 2 cruces, glucosuria una cruz, hemoglobina glicosilada de 8.5 y electrolitos dentro del rango normal. ¿Qué opinan ustedes sobre el caso y los exámenes de laboratorio? ¿Qué le puede estar pasando a este paciente? O sea, el paciente está primero iniciando con los exámenes de laboratorio, está anémico. Igual llama la atención eso. Sí, tiene una anemia, muy bien. También está el recuento leucocitario, está alto, si bien no hay un 1% de baciliforme, hay una leve desviación a la izquierda. Las plaquetas igual están elevadas. Claro, están discretamente elevadas. ¿Y la velocidad de sedimentación? Esa no me acuerdo. Está elevada. Tiene muy altos los parámetros inflamatorios. Ya tiene una PCR 80. Ya. ¿Y la función renal qué les parece? También está disminuida la función Está renal. disminuida, puede ser una prerrenal. O sea, está, pero no está disociado, fíjense. No está disociado. Por lo tanto, no tiene un problema ni de volumen ni de perfusión. Entonces, lo más probable es que si hay un problema sea a nivel renal. ¿Ya? ¿Y la orina completa? Bueno, y muestra la alteración que probablemente es por la misma insuficiencia renal, el tema de la proteinuria, y Claro. la glucosuria por su diabetes que debe estar descompensada. Ya. Y bueno, los otros leucocitos, bacterias, no sé hasta cuántos, leucocitos no tiene que haber ninguno en la orina, ¿cierto? No, pueden ver hasta 5 pueden haber. Entonces ahí podríamos estar enfrente también de una infección urinaria. Claro, tiene ahí un indicio, además que el paciente está inflamado, tiene febrícula, entonces no podría ser una infección urinaria, como también podría ser otro foco. Además tiene una hemoglobina glicosilada de 8.5, que eso significa, ¿se acuerdan que
Les puse al final la tabla de correlación de hemoglobina glicosilada con glicemia, ¿o no? En algún momento, parece que en la primera clase. Parece que no, doctor. Sí, O sea, ya. no está cumpliendo meta del paciente. Claro, o sea, tiene una hemoglobina glicosilada 8.5, que significa que tiene vive con una glicemia entre 200 y 250. Y electrolitos que están bien. Ya, y esos exámenes con el cuadro clínico y esa lesión que ven ustedes, ¿qué les parece que puede ser? Un pie diabético infectado. Claro, pareciera que está con una infección aguda, ¿no es cierto? Ya, entonces, ¿qué diagnósticos tiene este paciente? Empezamos con diabetes una anemia, mellitus descompensada. Una anemia, una diabetes descompensada, ¿qué más? Pie diabético infectado. Un pie diabético, ok, que está con una infección aguda. Una insuficiencia renal. Ya, probablemente de origen renal. Claro. Aquí, no sé cuál es la clasificación de la que. Sí, ahí lo vamos a ver después cuando veamos falla renal. Y lo de la orina ahí sería como una sospecha de un una ITU foco, podría ser. claro. Ujú. Tendríamos que tener un urocultivo porque como tenemos dos focos posibles, hay que echarle la culpa a los parámetros inflamatorios elevados, no sabemos cuál prima sobre el otro, pero pareciera ser que el foco de partes blandas es más importante. ¿Qué exámenes le solicita para confirmar su sospecha diagnóstica? Además de lo que ya tenemos. Cultivos Ya, súper bien, de orina. cultivos. Cultivo de orina y... ahí. Y yo creo que igual podríamos pedir un cultivo de la lesión del pie para ver, porque eso está infectado, porque decía que tocaba el hueso, podríamos cultivar algo para ver con qué tratarlo Podría, más fácilmente. podría ser una osteomelitis, ¿no es cierto? Claro. Ya, ¿y cómo le pedimos cultivo a esa planta del pie? ¿Le pasamos una torula por el pie o hacemos otra cosa? Podríamos cultivar, podríamos debridar el tejido y algún tejido de eso cultivarlo, ¿o no? Ya, ¿y eso dónde lo vas a hacer? No sé. ¿En el box? ¿En la sala de hospitalizados? En pabellón. En pabellón, ¿ya? O sea, ese pie hay que pedirle al cirujano o al traumatólogo que lo vea para que le haga un aseo quirúrgico en pabellón y le tome los cultivos en pabellón. Y los cultivos que vamos a solicitar son cultivo de tejido, cultivo óseo y una biopsia ósea, ¿ya? ¿Por qué en pabellón? Porque esa pierna esa herida está sucia, está abierta, está contaminada. Entonces, si yo le paso una torula, me van a salir sapo y culebra, ¿ya? Entonces, la mejor forma de hacer un cultivo que sea lo más fidedigno posible es hacerlo en pabellón y tomarlo de forma estéril. Ya, existen otros exámenes que los vamos, la verdad es que se me fue porque pensé que los había puesto en la presentación de pediátricos, pero los puse en el caso, que tienen que ver con el estudio del pie diabético. Uno es este, que no sé si lo han visto antes, que es el estudio vascular no invasivo. ¿Lo han visto alguna vez o no? No, doctor. Este estudio lo que hace es tomar las presiones a estos niveles que aparecen aquí, le ponen los manguitos de presión arriba, o sea, en el fondo para medir las presiones de las distintas arterias, ¿ya? Entonces aquí están las femorales, popliteos, tibiales, ¿ya? Y la salida de los pedios. Entonces depende de la resistencia que tenga con el manguito de presión, tú vas más o menos a mapear cómo es el flujo de las arterias hacia abajo, ¿ya? Entonces al lado derecho se ve que hay un flujo normal y al lado izquierdo se ve que está obstruido, perdón, este es el lado derecho. El lado derecho está obstruido y el lado izquierdo hay un flujo normal, ¿ya? Y recuerden que la lesión del paciente era al lado derecho, o sea, además de tener una infección ahí, tiene los pulsos disminuidos hacia distal.
Ya, el otro examen que sirve para ver cómo está la perfusión de la pierna es el angioTAC de extremidades inferiores, que tiene limitaciones cuando hay mucha calcificación. ¿Ven esas cositas como puntitos que hay ahí? Sí. Sí, doctor. Sí, todo eso, esos son las arterias calcificadas, ¿ya? Entonces, cuando hay mucha calcificación, hay como que está artefactuado el examen, entonces es más difícil ver. Pero aquí está bien clarito y se ve que la perfusión está alterada en ambas piernas, más hacia distal en la pierna derecha, donde casi no se ve perfusión a distal. O sea, esta pierna se perfunde por puras colaterales y ramas pequeñas, porque los grandes vasos llegan hasta ahí nomás, ¿ya? Y el gold standard para el diagnóstico de la patología vascular en un pie diabético es la angiografía, que no solamente sirve para estudios, sino que también para tratamiento. Aquí estas son dos angiografías de la misma pierna. Esta es antes de revascularizar y después de revascularizar. ¿Ven la diferencia? Aquí hay un stop donde hay un hilo hacia abajo de una lesión probablemente crítica que tiene este nivel, y se le pone un stent y ahí sigue el flujo hacia abajo en forma normal. Ya. Entonces, respecto al pie diabético, acordarse que cuando vemos lesiones así grandes, tener en cuenta que esta lesión probablemente son lesiones, seguramente el paciente estaba caminando a pie pelado y pisó algo y se hizo una lesión que no se dio cuenta inicialmente y se empezó a profundizar hasta que llegó al hueso y empezó a hacer signos y síntomas de osteomielitis. Que muchas veces estas cosas ocurren no solo por la falta de sensibilidad del pie, sino porque por la falta de perfusión y llegada de ¿cómo se llama?, de glóbulos blancos y de transmisores que van a generar la respuesta inmunológica en este sector. Por lo tanto, siempre se debe buscar por qué se produjo esa lesión, o sea, si es que hay un problema de perfusión, ¿ya? Y obviamente después de que uno trata esta lesión, porque estos son tratamientos súper largos, hacerle la educación correspondiente al paciente respecto a no caminar descalzo, a prevenir los factores de riesgo que le exacerban la neuropatía diabética y a mantener sus controles en forma frecuente y un control más estricto del metabólico de su diabetes. ¿Ya? ¿Alguna duda con este caso? Yo, doctora, Dígame. una pregunta. ¿Los diabéticos hacen este tipo de heridas por falta de perfusión o es por la hiperglicemia o las dos cosas? Es por todo. Es porque, a ver, la hiperglicemia a la larga produce alteraciones crónicas, ¿ya? Y esas alteraciones crónicas tienen que ver con alteraciones cardiovasculares, ¿ya? O sea, producen alteraciones del endotelio y por lo tanto es más probable que hagan lesiones ateromatosas en los grandes vasos, ¿ya? Eso es uno. Por lo tanto, disminuye la perfusión. Lo otro, hacen neuropatía diabética por alteración de la microvasculatura a nivel de los nervios, ¿ya? Entonces se altera la propiocepción, la sensibilidad al frío, al calor, la discriminación táctil de monofilamento, ¿ya? Entonces todo eso, esa inervación se altera, por lo tanto el pie está como desensibilizado, ¿ya? Y eso hace que los pacientes más frecuentemente se hagan heridas en los pies. Entonces, y además hay una alteración inmunológica por glicosilación, o sea, la hiperglicemia crónica también produce glicosilación de los glóbulos blancos, de los macrófagos, etcétera. Por lo tanto, la respuesta inmune está más enlentecida. Entonces tenemos varios factores que, si tú los vas sumando, hacen que se genere esta alteración, que es una alteración de la perfusión, de disminución de sensibilidad, de disminución de la inmunidad y de más propensión a hacer enfermedades infecciosas. Y a eso además le puedes agregar la deformidad del pie, que también le puede hacer herida, le agregas
la mayor frecuencia de infecciones fúngicas por la descompensación de la diabetes y por lo tanto más onicomicosis, más puerta a entrar. Entonces están como todos los factores en contra y a favor de hacer infecciones en los pacientes diabéticos mal controlados. Ya, me quedó súper claro, gracias. De nada. Ya, ¿alguna otra pregunta respecto a este caso? O a lo que Doctora, sea. Dígame. ¿hay que tener algún resguardo con el angiotac si el paciente tiene alguna aquí? Ah, sí, mira, si el paciente está con falla renal, mira, depende. Si tú tienes un paciente con falla renal que no requiere un examen urgente, o sea, un examen que no te vaya a ayudar a tomar una decisión que sea relevante para el tratamiento del paciente, tú puedes esperar y tratarle, o sea, corregir el factor prerrenal, ¿ya? El factor prerrenal, que este paciente no lo tiene, tú no vas a mejorarle mucho más la función renal, o sea, lo más lo vas a bulimizar un poquito para no empeorarlo más. Y en la mayoría de los casos no se altera, porque además que hoy en día los escáneres se están haciendo con medios de contrastes que no son tan hiperosmóticos, les ponen poquito contraste, ¿ya? Entonces igual eso ha ido cambiando con el tiempo. De hecho yo hace mucho, mucho tiempo que no veo una nefropatía por contraste. Y si el examen es absolutamente necesario y el examen te va a servir para tomar una conducta en el tratamiento del paciente, como por ejemplo hacer un angiotac para tratar un TEP que los va a tratar con anticoagulante, o hacer un escáner de abdomen que necesita contraste cuando hay un paciente que está con un abdomen agudo, o en este caso hacerle una angiografía que te va a determinar un tratamiento por una isquemia. Bueno, este paciente no tiene una isquemia aguda, pero en el caso que fuera una isquemia aguda y el examen contrastado te va a ayudar a tratarlo y a destaparle el vaso que está tapado, da lo mismo que función renal tiene. Y esa es como una pugna que a veces tenemos con los radiólogos, porque el radiólogo obviamente no le va a querer meter en contraste a un paciente con falla renal, porque eso le va a rebotar a él después en una demanda médica o en un problema de malpraxis. Pero hay ciertas veces en que uno tiene que hacer el examen sí o sí. Si le vas a hacer un estudio contrastado para estudio de un colon irritable y el paciente está con falla renal, no, o sea, eso puede esperar, o incluso no hacerse. Ya, muchas gracias, doctora. Pero se ve caso a caso, ¿no? Acuérdense lo que les dije yo, no todo es siempre y no todo es nunca. ¿Ya? Aquí vamos a terminar con diabetes, que fue un tema largo, entonces quisiera que pregunten sus dudas y si no las quieren preguntar ahora, que me escriban porque ya vamos a pasar a otros temas, ¿ya? Hoy día yo les hice una presentación sobre exámenes de laboratorio. La verdad es que al final me resultó muy largo porque es mucho, mucho detalle. Entonces hoy día les voy a presentar solamente la interpretación del hemograma de la orina completa, que son como lo que estamos usando más. Y lo que voy a hacer es que al final de cada clase vamos a pasar un examen más, ¿ya? Para que no sea, porque si no vamos a estar también muchas clases en exámenes y la idea es ir avanzando también en los temas. ¿Ya? ¿Algo más alguna duda que les haya quedado de diabetes? Yo les puse en las clases, les puse harto algoritmo y tablas del UpToDate, para que son como resúmenes que son bien prácticos para que los vayan mirando. Y ahora yo creo que hoy día les voy a subir todas las clases que no he subido y les voy a subir un poquito de bibliografía, ¿ya? Para que también vayan repasando esas cosas. Ya, Tengo doctor. una pregunta, Dígame. pero es un caso real que pasó en Punta Arenas en el Sí, sí, servicio de UTI. sí. Era una persona diabética. Bueno, era una señora que entró por una descompensación diabética, ¿verdad? No sé si era cetoacidosis o como hipermolar. Uh-huh. Y esta señora, bueno, fue internada. Estuvo en coma, así que probablemente fue un coma hipermolar. Y dentro de su urgencia hizo escaras. Uh-huh. Eso no es infrecuente. ¿No es infrecuente? Ya. No. Bueno, la señora se escaró y entró, se infectó, empezó a subir, pero se escaró en el hospital. Uh-huh. Y la señora terminó falleciendo por un shock séptico. Uh-huh. Y también hizo una infección urinaria en el hospital. Uh-huh.
Entonces hicieron una demanda en el hospital de mala praxis, que no sé el específico de la demanda, pero quería saber si eso, bueno, si primero que todo si era frecuente, usted ya me dijo que sí, Sí. y si de verdad usted cree que como médico eso es trabajo médico o es muy común de la patología. Y es Muchas probable que difícil. muera por eso. Por eso le pregunté la otra vez si es que una herida puede provocar la muerte de un paciente. Sí, claro. Es difícil la pregunta que tú haces porque habría que conocer los detalles del caso y ver si efectivamente hubo malpraxis o no, porque de la forma que tú lo presentas, o sea, yo tengo muchos pacientes que les pasa eso que tú estás contando, ¿ya? O sea, no tampoco tantos, pero pasa frecuente. Por ejemplo, nosotros tenemos Ah, ya. pacientes lesionados medulares eh, que estamos, muchas veces hacen escara y de hecho acá, o ingresan por manejos de escara y los mandamos de vuelta a su casa y en la casa en menos de una semana se vuelven a escarar. Hay muchos factores en un paciente diabético, hay muchos factores adicionales de la misma enfermedad que favorecen ese tipo de enfermedades. Como por ejemplo, lo que te decía, si el paciente es gordo, eh, claro, va a ser mucho más probable que se escare. Quiero esa, Sí, sí, mórbida. mucho, mucho, mucho más probable que se escare. La obesidad mórbida en sí, en cualquier, o sea, solo por el hecho de ser obeso mórbido y hospitalizarse, el riesgo de complicarse es como 10 veces mayor o más incluso, porque tienen la obesidad mórbida en sí, le produce un montón de dificultades, aumento de infecciones, infecciones fúngicas en los pliegues, maceración de la piel, mayor infecciones de piel en general, ¿ya? Eh, los hospitales no están todos los hospitales adecuados para recibir pacientes obesos mórbidos. O sea, nosotros acá tenemos una cama bariátrica, pero tenemos una, o sea, o dos creo, ya que son camas especiales que resisten el peso del paciente obeso mórbido y que son más anchas y tienen los colchones de antiescaras más gruesos, etc. ¿Qué más? El paciente diabético tiene todas esas cosas que te comenté, o sea, tiene más probabilidad de hacer infecciones, más probabilidad de complicarse, más probabilidad de hacer osteomielitis, etcétera, etcétera. Y si es un paciente que tiene un mal control metabólico, va a estar todo alterado, va a tener neuropatía, va a tener enfermedad vascular periférica, etcétera. Entonces, lo que tú preguntas es difícil de contestar porque hay que tener mucho más detalles del caso. No te sabría decir si puede ser malpraxis o no, pero lo que sí te puedo decir es que un paciente obeso y diabético en general se complica más durante una hospitalización de lo que sea. De lo que sea, de lo que sea. O sea, aunque ingresen por una cosa menor, se complican más. Ya, muchas gracias. De nada. Bueno, al final el tribunal falló de que lo mismo que usted está diciendo, pero más complicado porque hay otros médicos que van a declarar. Y que decían que fue en el acta de muerte dieron una lista de causas y que una de las causas era la escara, pero al final es un conjunto de factores que son propios de la paciente, tanto la obesidad como también la hipertensa. Entonces, al final el tribunal, o sea, el tribunal no falló en contra del hospital. Sí, es que lo que pasa es que es muy, mira, en general yo opino que la salud pública en Chile, claro, le falta presupuesto y mejor administración, etcétera, pero la labor o sea, la formación de médicos en Chile es una buena formación, ¿ya? O sea, tú no tienes médicos haciendo cosas así tan extrañas en cada hospital. A veces, claro, hay de todo, como en todas las profesiones, pero en general la formación no es mala. El tema es que en provincia muchas veces que pasa que hay hospitales que no tienen muchos recursos y tienen mucha población a cargo, ¿ya? Entonces, yo siempre les insisto, o sea, nuestra misión como médicos y ustedes que van a ser médicos es tratar de siempre hacer lo mejor para el paciente y si eso significa que ustedes tengan que meterse en la administración, eh, tienen que meterse en la administración, o sea, de qué medicamentos se compran en la farmacia, no sé, cómo están las camas del hospital, todas esas cosas, porque todas esas cosas es parte de la atención. Y mejorar los procesos en general, o sea, ojalá
ojalá todos tuviéramos nuestros hospitales como una estadística de nuestra población. Eso es como la idea, porque nosotros trabajamos mucho con estadísticas internacionales y no tenemos tanta estadística propia. Ahora desde que se hizo el GES tenemos más. De cómo es nuestra población, de cuáles son los problemas que tienen, por qué en el fondo, por qué nos está pasando que los diabéticos no se están controlando bien metabólicamente, cuál es el problema. Yo lo que he visto con todos estos últimos 2 años, el problema es que no tienen acceso a la atención así básica, o sea, ¿cómo se llama?, a nivel de consultorio. Entonces no tienen acceso, por lo tanto llegan a los hospitales mucho más descompensados que antes, por distintos motivos, por transporte, por pandemia, por cuarentena, por miles de motivos, pero en los últimos 2 años se ha notado mucho eso. Y obviamente hay mucha obesidad también, porque la gente se alimenta mal y no hay educación en cuanto a la alimentación, y la educación que se hace a nivel de atención primaria a veces por un tema de tiempos es muy mala. Entonces yo siento que si uno logra identificar los problemas, quizás podemos mejorarlo y la forma de mejorarlo es mucho más simple de lo que pensamos. Pero hay que meterse a fondo en los problemas. Ya. Entonces, vamos a ver ahora exámenes. Bueno, si les quedan dudas sobre diabetes, que este es un tema que yo considero que es tan importante, me preguntan por interno, mandan mail, como ustedes prefieran. Entonces, vamos a ver interpretación de laboratorio. Como les dije, yo creo que esto lo vamos a repetir en distintas sesiones porque es muy largo. Mucho. Yo pensé que lo iba a poder hacer en un par de clases, pero en verdad no se puede. Así que si lo queremos hacer bien, vamos a partir ahora con estos 2 temas y después vamos a ir metiendo así como en un extracto chiquitito de cada clase algún examen más para irlo evaluando. Ya, vamos a partir hablando del hemograma. El hemograma tiene distintos aspectos y la verdad es que es uno de los exámenes donde más se puede obtener información, ¿ya? Bueno, en todos se puede obtener mucha información, pero el hemograma tiene como hartas cosas que nos ayudan. Respecto a los valores de hemoglobina, en el hombre y en la mujer y en la embarazada son diferentes. Ya en el hombre una hemoglobina normal es de 13 hacia arriba, en mujer 12 y en la embarazada 11. Que eso da, uno lo multiplica por 3, da un hematurito aproximadamente de 39, 36, 33 respectivamente. La otra cosa que vamos a ver en el hemograma es el tamaño del eritrocito. Van a ver esto que se llama volumen corpuscular medio, que cuando es menor a 80 hablamos de microcitosis y cuando es mayor a 100 hablamos de macrocitosis. Este tamaño del glóbulo rojo nos importa cuando queremos estudiar una anemia, ¿ya? Porque cuando la anemia es microcítica, lo más probable es que sea por pérdidas ¿cómo se llama?, de fierro del glóbulo rojo, o sea, perdón, pérdidas de fierro, que son o sangramientos de largo tiempo, ¿ya? Y cuando son macrocíticas, habitualmente es un problema la arquitectura del glóbulo rojo, por lo tanto son déficits que están dentro de la célula, por ejemplo, déficit de vitamina B12 o de folato. Y además hay enfermedades que se asocian a la macrocitosis, que son el hipotiroidismo, el daño hepático crónico o el consumo crónico de alcohol. Y también nos vamos a fijar en la distribución del glóbulo rojo, porque esto, microcitosis y macrocitosis, es un promedio, ¿ya? Entonces, hay una máquina que agarra todos los glóbulos rojos y le saca un promedio del tamaño. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Si nosotros tenemos una anemia microcítica y entre medio estaba tan anémico que me fui al banco de sangre y me transfundieron 2 unidades de glóbulos rojos, entonces sigo con anemia pero con menos que la que tenía antes y me hago un hemograma en ese momento, voy a tener glóbulos rojos que van a ser de tamaño muy pequeño y voy a tener otros de tamaño normal. Por lo tanto, la distribución va a ser mayor, ¿ya? Entonces, ¿por qué es importante? Porque yo voy a ir a hacerme el hemograma y me va a salir un volumen corpuscular medio normal o el límite inferior normal, y en verdad lo que tengo es una microcitosis. Entonces tengo que mirar esto, cómo es la distribución, ¿ya? La distribución se puede ver normal en la talasemia, ¿ya? O sea, hay una microcitosis muy importante, pero con una distribución normal, o sea, son todos los glóbulos rojos chicos.
Y las talasemias a veces se pueden presentar sin anemia, ¿ya? Puede haber una distribución aumentada en la anemia ferropénica, ¿ya? Donde el volumen corpuscular también está disminuido, pero los tamaños de los glóbulos rojos son diferentes entre sí. Y una distribución normal con un volumen corpuscular aumentado es la anemia aplásica, la anemia Fanconi y la anemia de, esta no sé cuál es, de Black-Van Diemen. Y un volumen, una distribución aumentada en la anemia megaloblástica que es por el déficit de B12 o de B12 o ácido fólico. Ya, la forma de eritrocito también es importante. Aquí les puse como los más frecuentes, pero después cuando hagamos la clase de anemia, vamos a ahondar un poquitito en las formas del glóbulo rojo. Está la poiquilocitosis, que no sé si lo han visto alguna vez en el hemograma, que describe poiquilocitosis, que significa que hay distintas formas de glóbulo rojo. Están los macrobalocitos, que son células que son de tamaño muy grande, que se llaman megaloblastos, por ejemplo la anemia megaloblástica. Los esquistocitos, que son glóbulos rojos fragmentados, que se ven en la hemólisis. O sea, estos se ven, por ejemplo, en el síndrome hemolítico urémico, se ven en el púrpura trombótico, o sea, trombocitopético trombótico. Se ven en el síndrome hemolítico, en cualquier caso de hemólisis, ¿ya? Intravascular o extravascular. Y los dactiocitos, que son estos glóbulos rojos que tienen como forma de lágrima, se ven en la mielofibrosis, que es hematopoiesis extramedular, o sea que la médula está infiltrada, por lo tanto se ven estas células que se producen fuera de la médula. Ya, lo otro que vemos es el color, que es esa parte del hemograma que dice HCM, que el glóbulo rojo puede tener hipercromía o puede tener hipocromía. Entonces, se ven hipercrómicos cuando hay un aumento de la concentración de hemoglobina, como por ejemplo en la microferocitosis, y se ven hipocrómicos cuando hay disminución de la concentración de la hemoglobina, por ejemplo la talasemia, la anemia ferropénica o la anemia sideroblástica. En la anemia ferropénica, que es relativamente frecuente y que es como bien entretenido estudiarlo porque esos son pacientes que uno puede llegar al diagnóstico solamente por la anamnesis en atención primaria. El eritrocito es microcítico e hipocrómico. Y hay los reticulocitos que no son parte del hemograma, pero los pedimos cuando estamos estudiando una anemia. Es para saber si esta anemia es, el reticulocito es el glóbulo rojo que está así como inmaduro, el glóbulo rojo niño, ¿ya? Entonces, cuando hay muchos reticulocitos significa que la médula ósea está funcionando así a 1000 y está haciendo muchos glóbulos rojos para compensar la anemia. Y cuando están bajos los reticulocitos es porque hay un problema a nivel medular para la producción de los glóbulos rojos. O sea que el problema no es solo la pérdida o la destrucción, sino que además hay una alteración en la producción. ¿Y cuándo pueden estar los reticulocitos bajos? Cuando hay anemia ferropénica. Las pérdidas de fierro impiden la producción alta de reticulocitos porque no tienen materia prima, no tienen fierro para producirlo, ¿ya? Entonces, aquí nosotros dividimos las anemias en regenerativas o regenerativas, ¿ya? Si los reticulocitos están normales o altos, regenerativas, y si están anormales o bajos, regenerativas. Lo que te van a informar a ti cuando uno pide reticulocitos es un porcentaje, ¿ya? Y ese porcentaje se tiene que multiplicar por un factor de corrección que depende del hematocrito, ¿ya? Si el paciente tiene un hematocrito de 20, el porcentaje tiene que estar súper alto porque está muy anémico. En cambio, si tiene un hematocrito de 40, el porcentaje debería estar más bajo porque no está anémico. Aquí hay un factor de corrección según el hematocrito que tenga y eso, con esta fórmula se calcula el índice reticulocitario, que si es una anemia regenerativa es mayor a 3. Todo esto está en el MEDCALC, así que se los muestro para que lo entiendan, pero ustedes solamente pueden poner los datos que les da el examen y el MEDCALC lo calcula solo.
Ya. ¿Tiene alguna pregunta sobre los glóbulos rojos? No, doctor. No, estamos aquí, ya vamos a pasar a la serie blanca. Ya, los glóbulos blancos, que son los, ahí le puse los segmentados, tienen un origen en la médula, que es importante que más o menos lo sepan, que es el mioblasto, el promielocito, el mielocito, el metamielocito y el neutrófilo. ¿Por qué es importante? Porque cuando se ven formas inmaduras a nivel periférico, hay que saber más o menos de qué línea vienen, ¿ya? El aumento del número absoluto de las formas inmaduras se llama desviación izquierda y se asocia a infección, ¿ya? Eso es lo que ve porque el hemograma, acuérdense que tiene una parte que es automatizada, que uno lo mete en una máquina, lo centrifuga y te cuenta todas las células, ¿ya? Y tiene otra parte que es el frotis, que es lo que miran en el microscopio, ¿ya? Entonces, cuando miran el frotis ven qué es lo que hay, qué tipo de células hay en la periferia, y lo normal es que a veces hayan algunas células inmaduras, pero en un porcentaje súper bajito, ¿ya? Entonces, si ese porcentaje aumenta, se produce la desviación izquierda y es cuando nos vemos enfrentados a infecciones u otras causas. Los metamielocitos, que es como antes de ser un neutrófilo, y los mielocitos se pueden ver en infecciones y reacciones leucemoides y embarazo, ¿ya? Las formas más inmaduras, que son los promielocitos y los mieloblastos, se presentan exclusivamente en enfermedades malignas de la sangre. O sea, esos dos no se deberían ver nunca en el frotis, ¿ya? Los otros se podrían ver. La reacción leucemoide es una infección tan severa que produce así como una explosión de la médula ósea, tirando todo lo que es como tirar toda la carne a la parrilla, ¿ya? O sea, saca todas las células para afuera. Entonces hay una tremenda cantidad de células inmaduras circulando por el torrente sanguíneo que se ve en el frotis, y eso es porque la inflamación es muy importante. Y los promielocitos y los mieloblastos no se deberían ver a no ser que estemos frente a una leucemia. También la presencia en el frotis de formas inmaduras de los neutrófilos, los glóbulos rojos con núcleo, porque parece que los glóbulos rojos en la periferia no tienen núcleo, y los dacreocitos se observan cuando hay ocupación de la médula ósea, por invasión o por fibrosis. Ya, los linfocitos normalmente corresponden al 30-40% del total de los glóbulos blancos. Están los linfocitos atípicos, que se pueden ver en infecciones virales como Epstein-Barr, y los linfocitos maduros, que se pueden ver en otras infecciones como Bordetella pertussis. Eso te los van a informar así en el frotis. La leucopenia es cuando hay menos de 4.000 leucocitos, y esto solamente que significa que los glóbulos blancos están bajos, y eso va a depender mucho de la fórmula diferencial, ¿ya? O sea, no es lo mismo tener una leucopenia con una neutropenia que una leucopenia con una linfopenia, son cosas diferentes. ¿Y qué cosas pueden producir leucopenia? Enfermedades inmunológicas, por ejemplo el lupus, el daño hepático crónico, por ejemplo, algunas enfermedades infecciosas, a veces vemos por bacterias por gram negativos producen leucopenia, ¿cómo se llama? El cólera, o sea, infecciones por salmonela. También se ve ahora que en los pacientes por COVID vemos leucopenia porque tienen los linfocitos muy afectados, muy disminuidos. Pacientes que están en quimioterapia, que pueden estar neutropénicos, o neutropenias asociadas a fármacos también, ¿ya? O sea, son bien variados. Pero cuando tengan una leucopenia menor a 4.000, tienen que ver el contexto del paciente y cuál es la serie que está más afectada, y ahí se van a orientar un poquito. Aquí otros ejemplos: enfermedades de la médula ósea, también leucemias, hiperplanismo, linfoma, déficit nutricional. Acuérdense que la linfopenia también puede ser secundaria a desnutrición proteica severa, enfermedades autoinmunes o infecciones. La neutropenia es cuando el recuento, eso significa el recuento absoluto de neutrófilos menor a 500, y eso tú lo puedes ver en pacientes por algunos fármacos, por ejemplo los antibióticos que tienen anillo de beta-lactámico, que son las penicilinas, las cefalosporinas, los carbapenémicos y la piperacilina.
son derivados de la penicilina. Pueden hacer neutropenia asociada a fármacos, eso es raro, yo la he podido ver acá porque ocupamos muchos de esos antibióticos, pero no, es infrecuente. Neutropenia asociada en los pacientes post-quimioterapia, o algunas enfermedades inmunológicas que producen neutropenia. Los pacientes VIH en general no son neutropénicos porque lo que se compromete es la serie linfocítica más que nada. Y la linfopenia se puede ver, bueno, en infecciones virales, infecciones por virus herpes, o sea, perdón, ahí se ve linfocitosis, infecciones por VIH, por citomegalovirus, se puede ver en pacientes con lupus u otras enfermedades autoinmunes. Se puede ver también en el contexto de una pancitopenia, por un daño hepático crónico o por otras enfermedades hematológicas. Y también hay virus que producen linfopenia, otros virus. Ya, la leucocitosis, eso es lo que ustedes más conocen, significa el recuento de leucocitos mayor a 10.000, generalmente secundaria a infecciones, estrés, postoperatorio, enfermedades de la médula ósea, enfermedades inmunológicas, etc. Cuando es mayor a 100.000, eso es casi el 100% de las veces secundaria a una leucemia y sobre todo si va acompañado de blastos y leucocitos inmaduros. De esto, los segmentados, la neutrofilia es cuando están aumentados cuando es mayor a 7.700 y los linfocitos están aumentados cuando son mayores a 4.000. Cuando hay linfocitosis, pensar que también podría ser una enfermedad hematológica o infecciones virales. La eosinofilia, que es cuando el recuento de los eosinófilos es mayor a 500, puede verse en reacciones alérgicas, infecciones parasitarias y nefritis intersticial. Hay hartos fármacos, es bien frecuente asociarlo a alergia. Hay hartos fármacos que producen eosinofilia, ¿ya? Porque acuérdense que hay interacciones o de repente pacientes, a mí me pasa que hay pacientes que hacen alteraciones, hacen colestasia o eosinofilia y al final uno les empieza a hacer millones de exámenes y resulta que era solo un medicamento que uno había empezado a usar que produce esa reacción en el paciente. La monocitosis, cuando los monocitos mayor a 800 se puede ver en infecciones por brucela, varicela zoster, neoplasia, como la leucemia mielomonocítica y leucemia mieloide crónica. Y aquí está, esto es como un tema aparte, pero así como para mostrarles bien cortito, generalmente los eosinófilos representan el 5% del recuento total de leucocitos. ¿Y cuáles son las enfermedades que los pueden aumentar? Alergias, como por ejemplo el asma, rinitis alérgica, dermatitis atópica. No es que siempre estén aumentados en estas enfermedades, pero si uno tiene un paciente con historia de asma, dermatitis atópica y además tiene eosinofilia, es como más probable el diagnóstico. Hipersensibilidad a algunas drogas, que en la diapositiva siguiente les tengo una lista con todas las drogas que se asocian a eosinofilia. También se ve en enfermedades infecciosas, sobre todo aquellas que son parasitarias, como por ejemplo el mintos, los ectoparásitos, los protozoos y algunos hongos como los coccidiomicosis, aspergilosis pulmonar y histoplasmosis. Y en infecciones virales como el VIH. También en algunas neoplasias de la sangre y algunos tumores sólidos como el adenocarcinoma y el carcinoma escamoso. Lo podemos observar también en algunas enfermedades inmunológicas, como las inmunodeficiencias de causa genética, y otras enfermedades autoinmunes como la sarcoidosis, la enfermedad inflamatoria intestinal y otras enfermedades de tejido conectivo. También estos síndromes hiperosinofílicos y otras causas menos frecuentes que son embolías de colesterol y exposición a radiación. Ya, acá están las drogas que se asocian a eosinofilia, siempre las penicilinas y los derivados de penicilina, antiinflamatorios, aspirina, allopurinol, ranitidina y ¿cómo se llama? Y eso también se asocia a otras manifestaciones sistémicas, por ejemplo, acuérdense que le dije hepatitis, ya,
vasculitis por hipersensibilidad, infiltrados pulmonares, etc. Esto es porque en vez de ponerle un monito en cada parte del glóbulo rojo, les puse este esquema que es más completo, que muestra cómo son las células a nivel de la médula ósea y cómo llegan a la periferia. O sea, esto que está aquí es lo que ustedes ven en el froti, ¿ya? Y si ven esto en el froti es porque o hay una reacción leucemoide o hay una neoplasia hematológica. Ya. Este es un algoritmo que la verdad es que no bastante simple respecto a qué hago yo para enfrentarme a un recuento alterado de los glóbulos blancos. Entonces, si están altos, o sea, al final hago lo mismo en las dos veces. Si están elevados, voy a buscar cuál es la serie que es la que está elevando el recuento total, si son los monocitos, los eosinófilos, los linfocitos, la neutrofilia, y según cada caso voy a pensar en qué enfermedades se asocian a esa elevación. Siempre acuérdense que si son los segmentados los que priman es porque hay una infección. Y si están bajos los leucocitos, voy a buscar los neutrófilos y los linfocitos pensando en cuáles son las dos series que priman, ¿ya? Y ahí obviamente hacer diagnóstico diferencial, tú puedes hacer diagnóstico sindromático, ¿ya? Así de buscar causas de linfopenia, causas de neutropenia, ¿ya? Y enfrentar al paciente el diagnóstico de esa forma. Y así es como sería un frotis normal. Esos son los glóbulos rojos, que acuérdense que no tienen núcleo. Eso yo creo que es un megacariocito. Y esas son plaquetas, esos puntitos. ¿Ya cuáles son los hallazgos de alarma? Lo dijimos recién, los blastos y los leucoeritroblastos, que son como toda la línea de los glóbulos blancos, las distintas formas, que son las formas inmaduras que vienen a estar dentro de la médula. Y a veces se pueden ver microorganismos en el frotis, que esto ya es como muy de especialidad. Yo conocí a un doctor en uno de los hospitales que trabajé, que era súper viejito, y que hacía diagnóstico de cualquier infección a través del frotis. Ya tantos años mirando frotis que ya se sabía todas las alteraciones. Entonces, de repente teníamos pacientes con síndrome febril sin foco y le pedíamos a él especialmente que nos mirara los frotis y él nos decía, mira, sabes que hay muchos segmentados y están muy segmentados, así que búscale, no sé, pues viera un examen de Epstein-Barr, por ejemplo. Y la chotaba, era increíble, era seco. Y se dedicó a ver frotis hasta después de los 100 años, hasta que ya no pudo subir la escalera al laboratorio de hematología, que era donde estaba siempre. Y en el fondo, si la persona que te va a mirar el frotis, pues bueno, si el frotis lo tiene que ver una persona que sea un tecnólogo que se dedique al laboratorio, te puede hacer estos diagnósticos de histoplasmosis, tripanosomas, microfilaria, malaria, babesia, erliquia y anaplasma, que todo eso se pueden ver. Respecto a las plaquetas, generalmente el conteo de plaquetas se hace en forma automatizada, pero hay que tener ojo porque a veces las plaquetas están aglomeradas. Entonces, puede que siempre se tiene que acompañar por un conteo manual, ¿ya? Hablamos de trombocitosis cuando hay más de 350.000 plaquetas y trombocitopenia cuando hay menos de 150.000. Existen los megacariocitos, que son las células gigantes, que son las que se fragmentan en las plaquetas y se pueden observar en el frotis cuando la producción medular está aumentada, como por ejemplo enfermedades trombocitopénicas, me faltó ahí, me comí la B y la O, trombocitopenias autoinmunes, como por ejemplo el CID, el PTT, el CHU, que hay una producción elevada de las plaquetas porque se están perdiendo. Y en el embarazo puede haber una disminución fisiológica que es normal. Ya, aquí al final les puse una tabla de los parámetros en general, de las diferencias entre el hombre y mujer, que en verdad la única diferencia es el hematocrito.
Los conteos de los glóbulos blancos y las plaquetas son más o menos similares, ¿ya? Son pequeñas diferencias, ¿eh?, entre uno y otro. Ya, es mucha información esto, entonces la idea es que tengan como esta base y después cuando vayamos viendo hemogramas en las distintas clases vayamos complementando con más cosas, ¿ya? ¿Están ahí todavía? Sí, profe, ahí Sí, está. doctora. Sí, doctora. Están muy callados. Estamos acá. Ya, ok. Ya, ahora el análisis de orina. Esta también lo quise ver al tiro porque lo vemos hartas orinas y después cuando el segundo semestre les voy a hacer una clase de ¿cómo se llama? De ITU y de hiperplasia y de hematuria. Entonces, de la orina se puede sacar mucha información, ¿ya? O sea, los nefrólogos aman las orinas completas porque hay mucha información ahí. Y es un examen bastante simple y económico. ¿Ya? ¿Cuándo lo vamos a utilizar? En general, en todo paciente que tenga una alteración renal, ¿ya? Porque muchas veces no sabemos si esto es agudo o crónico o es una enfermedad del riñón o una enfermedad que está afectando al riñón. Cuando hay síntomas, cuando hay enfermedades, perdón, sistémicas que podrían comprometer el riñón, como por ejemplo el lupus, la vasculitis, hipertensión, la diabetes, y cuando hay edema de causa que no conocemos. Cuando hay pacientes asintomáticos que requieren evaluar hematuria, o son hipertensos o son diabéticos. ¿Cómo tomamos la muestra? Esto es importante porque hay veces en que sucede que incluso estando en el hospital, las muestras las toman mal, entonces si la muestra se toma mal nos va a dar información alterada, ¿ya? Entonces se debe recolectar en un recipiente limpio y seco. Para la orina completa no tiene que ser estéril, pero tiene que ser limpio. Se realiza aseo genital previo, que tiene que realizarse de las mujeres de adelante hacia atrás, ¿ya? Se toma la orina segundo chorro, ¿ya? Para que el primer chorro se lleve las bacterias que están alrededor de la uretra. Y si tiene un catéter urinario, esto cambió, porque antes uno lo que tenía que hacer era sacarle la sonda, los pacientes que están con catéter urinario se los sacaba, le ponía una nueva, ¿ya? Y ahí tomaba el cultivo. En este caso, uno lo que tiene que hacer es vaciar el recolector y puedes sacar la muestra desde ¿cómo se llama? El catéter, ¿ya? Porque estos son de silicona, son súper gruesos, entonces tú puedes poner una aguja chiquitita y sacar la muestra de la parte más proximal del tubo, ¿ya? Entonces esa es la orina que está recién hechita, entonces no es una orina que esté mucho tiempo ahí con sedimento, etcétera, porque esa orina que está ahí como depositada ya no te sirve para hacer el examen. Y la otra opción es vaciar el recolector, pinzar la sonda y tomar de la orina esa que cayó inmediatamente después de que tú hiciste el pinzado. El sedimento de orina debe ser evaluado a temperatura ambiente antes de 2 horas de la toma de muestra. O sea, si ustedes quieren pedir un examen de orina y le dicen, doctora, ¿sabe? En el turno de noche le tomamos una muestra de orina al paciente y ese frasco quedó ahí y ya 8 horas ahí, no te sirve, ya no te sirve para evaluarlo. Si es que la vas a guardar, se debe guardar refrigerada entre 2 y 8 grados y llevar la temperatura ambiente antes de procesarla, ¿ya? Acuérdense de esas cosas cuando ustedes trabajen en algún hospital que tenga un laboratorio, porque hay consultorios y hay hospitales que tienen laboratorios que son básicos, o sea, tienen hemograma, tienen perfil bioquímico, electrolito y tienen para procesar orina, ya, nada más. Entonces, acuérdense de estas cosas para que después les procesen los exámenes bien. Entonces, lo primero que vamos a ver es el aspecto, ¿ya? Si está turbia o no está turbia. La orina turbia es la que está muy concentrada o está infectada. El color puede variar desde amarillo claro a amarillo oscuro, dependiendo de si está más o menos concentrada. Y podemos tener el rojo,
de la orina hematúrica o el café de la mioglobinuria o hemoglobinuria. Si el paciente tiene la orina café, aquí esto lo van a hacer en el laboratorio, la van a centrifugar. Si el sedimento es rojo, esto es una hematuria, o sea, hay glóbulos rojos ahí. Si queda todo si el sobrenadante es rojo, le vamos a hacer una prueba de grupo con un dipstick de M, o sea, para ver si tiene hemoglobina. Y si es negativa, es una orina que está falsamente roja, o sea, está teñida por un pigmento, ¿ya? Que puede ser un medicamento. Hay unos medicamentos que se ocupan para la infección urinaria que tienen la orina un poquito roja. Y puede estar, o puede ser una que comió betarraga, que también tiñe la orina roja. Y si está positivo el dipstick de grupo M, puede ser mioglobinuria o hemoglobinuria. Entonces ahí después revisan el color del plasma. Si el plasma está claro, es una mioglobinuria, y si sigue rojo, es una hemoglobinuria. Ya, la cinta reactiva. Cuando se hace el análisis de orina, tú tienes varias opciones. O sea, puedes usar estas cintas reactivas que se usan en los servicios de urgencia o en el consultorio, que te dan un resultado inmediato, pero es todo como cualitativo. O puedes solicitar un sedimento de orina que te da como las características físico-químicas de la orina, más un recuento de células, pero que es no en el microscopio, sino que es automatizado. Y la otra opción, que es la más completa, que es la orina completa, que te ve el recuento de células en el microscopio, y además observa si es que hay o no cristales y si es que hay o no cilindros. O sea, todo el análisis observado en el microscopio, que eso se ve, lo ve una persona. Ya. ¿Qué cosas vamos a buscar en el examen de orina? Vamos a ver eritrocito. Eso es una reacción de peroxidasa que interactúa con la cadena de hemoglobina. Esto es el dipstick, ¿ya? Que también se utiliza cuando en el laboratorio de los hospitales para hacer parte de la orina completa, que muestra esta parte que dice proteína, glicemia, bili, todo eso se hace con una cinta reactiva. Si el paciente está consumiendo vitamina C, podría interferir en la reacción de peroxidasa y dar negativa para un grupo M. O sea, puede intervenir en el examen y si hay una hematuria no detectarla. Respecto a los nitritos que se informan en el examen, esto significa los producen las enterobacterias, que producen nitrato reductasa, que convierte el nitrato urinario en nitrito, y esto se ve en las bacterias gram negativas habitualmente, ¿ya? En las que, no en todos los gram negativos, pero en muchos, que son la mayoría de los que producen infecciones urinarias, sobre todo el E. coli. Y tener en cuenta que los enterococos y las bacterias gram positivas, como por ejemplo el Staphylococcus y el Streptococcus, no producen nitrito. Entonces, el hecho de que no haya nitrito en la orina no significa que no haya infección. Ya, las proteínas, este es un análisis semi-cuantitativo porque te muestra una cruz, dos cruces, tres cruces, y es solo una aproximación, ya que se puede ver afectado por la concentración de la orina. O sea, si la orina está muy concentrada, puede que te estime más proteínas de las que hay. Detecta la albuminuria solamente si es mayor a 300, por lo tanto, en el caso de los pacientes diabéticos que uno les busca la microalbuminuria, que va entre 30 y 300, no nos va a servir. O sea, en estos pacientes hay que hacer el recuento. Y podría dar falso positivo en presencia de una hito. O sea, siempre si tú quieres medir proteinuria y el paciente tiene una infección de orina, no se podría medir porque te va a dar las proteínas aumentadas por el efecto de la infección. También en el caso, por ejemplo, no le hagan un examen de orina a un paciente que se hizo un examen contrastado porque también te va a dar alterado. El pH urinario, que también lo informan en la primera parte de la orina completa, refleja el grado de acidificación de la orina, o sea, su rango normal es de 4,5 a 8. En la acidosis metabólica, el pH urinario disminuye por eliminación de exceso de hidrogeniones, o sea, si tenemos un paciente con una cetoacidosis, vamos a tener un pH urinario, si el riñón está funcionando bien, debería tener un pH urinario bajo 5, ¿ya? O sea, se van a eliminar hidrogeniones por la orina.
Si hay falla renal, como por ejemplo una acidosis tubular, que es una alteración que tienen también los pacientes diabéticos, el pH urinario se va a mantener en un rango levemente elevado. O sea, el riñón, por un problema tubular, no va a poder ser capaz de eliminar los hidrogeniones. Entonces va a estar anormalmente elevado el pH en contexto de una acidosis metabólica. Se ha observado en infecciones por gérmenes productores de ureasa, por ejemplo el Proteus mirabilis, el pH urinario aumenta entre a 7 o 7,5, o sea, está en el límite superior. Por ejemplo, cuando veamos la urolitiasis del próximo semestre, les voy a recordar esto porque el Proteus, que produce los cálculos coraliformes, que son cálculos que son de toda la pelvis renal, una de las formas de diagnosticarlo, que bueno, es una forma indirecta, es un pH urinario aumentado, que te lo da la infección crónica por esta bacteria. Ya, la osmolaridad urinaria, que es la densidad, ese número que siempre muestran, que es 1000 y algo, es ¿cómo se llama? Paralelo a lo que es la osmolaridad urinaria. O sea, no, lo que te informa en la orina completa no es la osmolaridad, sino que es la densidad, ¿ya? Entonces la densidad normal está entre 1008 a 1009 y está determinada por la cantidad y tamaño de partículas en la orina. O sea, por la cantidad de urea, de sodio, potasio y otras partículas más grandes, como por ejemplo la glucosa y las proteínas. La osmolaridad, o sea, la densidad puede estar aumentada en presencia de glucosuria o después de un examen contrastado, y puede estar disminuida en caso de dilución de la orina. Se utiliza la densidad para evaluación de hiponatremia o hipernatremia, o sea, es importante saber la osmolaridad para ver si el problema es aumento de la dilución o por eliminación, falta de eliminación de agua. Y lo mismo en la hipernatremia, o sea, si hay un problema ¿cómo se llama?, de que se está perdiendo mucha agua libre, y en ese caso nosotros encontraríamos una orina muy, muy poco concentrada. Y también se ocupa en casos de poliuria o insuficiencia renal aguda, ya, porque si la densidad urinaria está muy baja, significa que el riñón no está absorbiendo agua libre, y si está muy, muy alta, significa que el riñón está botando todo y no está reabsorbiendo nada. La glucosa lo conversamos cuando vimos diabetes. Se produce por problemas de absorción de la glucosa a nivel tubular, que eso es muy frecuente, y también es alteraciones del túbulo proximal, que es donde se absorbe casi toda la glucosa y el bicarbonato y otras macromoléculas. Pero lo más frecuente es que sea por un exceso de oferta a nivel renal de la glucosa, por lo tanto, sobre una glicemia de 180 ya se elimina la glucosa por la orina. Y eso es lo que finalmente ya daña los túbulos y las membranas y todas esas cosas. Y cuando tenemos una glucosuria en la orina, pero con una orina plasmática normal, ahí, ojo, porque eso puede sí ser un problema renal a nivel del túbulo proximal. Y eso se ven en algunas enfermedades, como por ejemplo el mieloma, que afecta a nivel tubular proximal. Ya, respecto al sedimento de orina, vamos a tener una observación directa de las células. O sea, generalmente, mira, hay entre 2 y 4 le puse yo, pero en el UpToDate hablan de menos de 2, ¿ya? Para decidir es la cantidad normal de glóbulos rojos que uno debería ver. Leucocitos entre 0 y 5, bacterias no deberían haber, pero si hay una cruz, a veces puede ser por contaminación. Células epiteliales son células que vienen del tracto urinario, eso significa que el sedimento probablemente está contaminado, ¿ya? Porque salieron muchas células epiteliales que vienen de todo el tracto, desde la pelvis renal hasta la uretra. La morfología del glóbulo rojo es importante. Si se describen glóbulos rojos dismórficos en una hematuria microscópica, o sea que no se ve, hay que pensar en enfermedades glomerulares, ¿ya?
Si hay leucocitos, o sea, piuria con un urocultivo negativo, hablamos de piuria estéril y eso se podría ver en la nefritis intersticial, en la tuberculosis renal y en la nefrolitiasis. Y si hay eosinófilos en orina, que se piden en forma adicional, no te los van a informar si tú no los solicitas, que es en la atención, una de esas atención especial que se llama Right Cancer. Es un marcador de nefritis intersticial y está aproximadamente presente en 35% de la nefritis intersticial. O sea, si tú quieres hacer un diagnóstico de nefritis intersticial, que es la que se presenta en relación es como una intoxicación de las células renales que se puede producir asociada a uso de algunos medicamentos. El más frecuente es el uso de antiinflamatorios no esteroidales. Tú puedes, para hacer el diagnóstico de sospecha, tú puedes pedir eosinofilia en orina, pero solo está presente en 35% de los casos. O sea, si no hay eosinófilos en orina y tú lo sospechas, no lo descartas. Ya, y acá les puse, esto lo vamos a retomar después el próximo semestre, pero así como a grandes rasgos, cuáles son las causas de hematuria a distintas edades. ¿Ya? O sea, pueden ser hematurias transitorias asociadas al ejercicio, al trauma, pero también pueden ser asociadas a infección urinaria, a cálculo, y en pacientes de más edad, ¿cómo se llama? A cáncer de los, ¿cómo se llama? De las vías urinarias de la próstata y el riñón. Ya, los cilindros, esto es ya cuando uno empieza a mirar porque igual sedimento orina uno puede, ¿cómo se llama? Con la orina completa, perdón, uno puede hacer diagnósticos de aproximación de glomerulopatía, por ejemplo, los pacientes lúpicos que tienen distintos tipos de glomerulopatía, en un paciente diabético que está con compromiso renal, en una insuficiencia renal aguda, una nefritis intersticial, o sea, para hacer todos esos diagnósticos te sirve la orina completa. Y además te sirve muchísimo en la parte de la evaluación físico-química para el diagnóstico de la acidosis y de los trastornos hidroelectrolíticos. Los cilindros se forman en el lúmen tubular, son los factores que afectan su formación, es la elastasia de la orina, el pH bajo, la alta concentración de las partículas en la orina. Tienen la misma formación de los túbulos, por eso se llaman cilindros, porque se forman dentro del túbulo, y tienen una matriz común, es como ¿cómo que podría ser? Es como un tapón que se forma dentro del túbulo, pero no lo obstruye, sino que es como una partícula que tiene mucosidad y proteína y se rodea de células de distintos tipos según cuál sea el problema dentro del riñón, ¿ya? Entonces, tiene una matriz en común de esta proteína que se llama TAM-Horsfall, que es una mucoproteína que se forma en el túbulo, y el resto de su composición depende del tipo de células que lo forman. Entonces tenemos estos que son en general bien inespecíficos, que se ven frecuentemente, que son los cilindros hialinos, que ocurren por aumento de la permeabilidad del túbulo y permite el paso de ciertas microproteínas, las cuales se unen a esta proteína de TAM-Horsfall. Ya, y también están se pueden ver en pacientes que hacen ejercicios, por ejemplo. También están los cilindros granulosos, que es lo mismo que el hialino, pero un poquito más concentrado, que es un cilindro hialino más saturado, de material granular y de origen proteico, y que se puede observar en la necrosis tubular aguda, en la pielonefritis, en algunas infecciones virales o intoxicación crónica por plomo. O sea, sigue siendo algo inespecífico, que se puede ver en contexto de una infección. Y el cilindro serio, que es más concentrado todavía, es bastante inespecífico y se puede ver en montones de enfermedades ¿cómo se llama?, asociados a insuficiencia renal aguda o crónica. O sea, los tres inespecíficos. Después tenemos estos que son más específicos. Por ejemplo, los cilindros hemáticos, que tienen la base central de esta proteína mucosa del túbulo, y este hemático sugiere sangrado glomerular, como por ejemplo en el caso de una glomerulonefritis proliferativa.
y también pueden observarse en nefritis intersticial. O sea, si ustedes ven cilindro hemático, igual enfermedad glomerular de tipo proliferativa. Y si además ven hay microhematuria con glóbulos rojos dismórficos, ahí ya estás casi 100% seguro que el paciente tiene una glomerulopatía. Los cilindros leucocitarios se observan por compromiso intersticial o glomerular e infeccioso. O sea, puede verse en la nefritis intersticial, puede verse también en glomerulopatías o se pueden ver a veces en infecciones del glomérulo. Y los cilindros epiteliales se pueden observar en caso de escamación del epitelio tubular, por ejemplo, una necrosis tubular aguda, nefritis intersticial y también en glomerulonefritis proliferativa. Y ahora los cristales, esto es, la verdad es que es un tema súper amplio y que lo vamos a ver un poquito más a cabalidad cuando veamos urolitiasis, pero cuando tú sospechas una urolitiasis, ¿cómo se llama? El tecnólogo que ve cristales, que no puede ser cualquier tecnólogo porque te necesita cierta expertise para verlos, te puede informar cristales de ácido úrico o uratos amorfos, que se observan cuando el pH urinario es más bajito. Te puede informar cristales de oxalato de calcio que se forman cuando el pH urinario es más elevado, y cristales de estruita o amonio, fosfato, no me acuerdo cómo es la composición, que se forman al aumentar la producción de amonio y el pH está más elevado y se asocia a infecciones por Proteus o por Klebsiella. Entonces esos se van a ver en la orina y uno los va a buscar cuando tiene urolitiasis. Y aquí un resumen de todos las células y elementos que podríamos ver en la orina completa. La verdad es que nuevamente es harta información, pero es para que ustedes se hagan una idea de toda la información que podemos sacar de una orina completa. O sea, es un examen súper, súper útil, económico, fácil de hacer, así que úsenlo. Úsenlo cuando sea necesario. Bueno, se lo pidan a todos porque sí, pero cada vez que tengan un trastorno hidroelectrolítico, un trastorno ácido-base, una insuficiencia renal o compromiso renal de cualquier tipo, ocupen el examen de orina completa. ¿Ya? Ya, parece como que quedaron pasmados con tanta información. Eso se los voy a mandar en la semana porque les voy a sacar fotos a los exámenes, a los hemogramas y a las orinas completas de mis pacientes y se los voy a mandar para que después los vayamos interpretando y mirando, ¿ya? Sí, doctora. Oye, doctora, gracias. Doctora, Ya. muchas gracias. Ya, chicos, a ver, la interpretación de exámenes está en varias plataformas. Yo en esta síntesis de la Universidad de Chile, que está hecha para alumnos de medicina, hay capítulos de interpretación de examen. Pueden revisen solamente esto, hemograma y orina, y vamos de a poquitito. Y cuando hagamos en la próxima clase, me gustaría hacer el perfil bioquímico y perfil lipídico, ¿ya? Y ahí vamos avanzando. Después vamos a hacer gases, como vamos a tener una clase de EPOC y de asma, ahí podemos aprovechar de ver el tema de los gases, ¿ya? Entonces, vayan de a poquitito estudiando, igual es bien abrumador y sobre todo cuando estudian hemograma va a aparecer mucho tema asociado a las leucemias. Y la verdad que si bien es algo súper interesante, yo por lo menos lo encuentro súper tedioso. Imagínense que yo soy internista y la verdad es que nunca me he metido muy a fondo en el tema de las células de las leucemias porque es muy de especialidad. Y uno lo que tiene que saber en esos casos es solamente tener en cuenta cuándo sospecharla y después uno le manda toda esta información a un hematólogo para que haga la interpretación. El hemograma lo vamos a volver a ver bien cuando hagamos anemia, que es otro de los temas que vamos a ver, ¿ya? Y ahí le voy a sumar ¿cómo se llama? La cinética de fierro, que es otro examen súper importante que lo prefiero ver con ustedes en esa clase, ¿ya? Así que partimos por eso y repasen lo que puedan, para que después cuando vayamos viendo los casos con exámenes les sea cada vez más fácil ir interpretando. Ya, doctora, muchas gracias por todo. Doctora, muchas gracias.
Ya, que estén muy bien, nos vemos. Gracias. No, gracias. Muchas gracias, doctora. Hipertensión. Doctora, mil gracias. Acuérdense Chao, que la profe. próxima clase vamos a hacer hipertensión, ¿ya? Para que se lean las guías, ¿ok? Ok. Ya, cuídense que Chao, estén bien. Estén. Chau.